provincia conservadora, tradicionalista, donde la mayoría de la población vivía del erario público, eran empleos públicos, maestros. Bueno, San Luis era una provincia muy tradicional, con poca cantidad de habitantes, con calles, la mayoría de tierra, con barrios o barriadas muy pobres. Era muy tranquila, una ciudad acogedora, en términos generales pobre. La gente empieza de alguna manera a tomar conciencia de lo que sucedía en ese momento en San Luis. Familias muy adineradas que habían siempre sometido a todo el resto del pueblo en situaciones de extrema pobreza, ¿no? Algunas familias características que por años habían mantenido la hegemonía de las profesiones liberales, como médicos, abogados, ingenieros. Porque el Partido Peronista en la provincia de San Luis en aquellos años era muy proscrito, no se podía hablar mucho de peronismo. Yo creo que fue una impronta cultural lo que se genera en la década de fines del 60, principios del 70. Ideológico-cultural. Es decir, que hubo un cambio muy profundo dentro de la estructura social. Eso es lo que yo veía en la cuestión de fundamentalmente participación, que era una apertura muy grande después de la anterior dictadura. Entonces era mucha efervescencia y muchas ganas de hacer cosas. Eso era. Nosotros nos incorporamos, la juventud se hizo masiva en la provincia y bueno, tuvimos suerte porque con todos los avatares de la vida nosotros pudimos organizarnos como la juventud peronista y avanzar sobre esos temas políticos, participar un poco en la política para pelear por los derechos, para poder luchar para que éramos alguien. Yo soy Víctor Carlos Fernández, la gente me conoce como el Gringo Fernández. Y yo tuve la suerte o la ley divina, no sé qué pasó, que soy sobreviviente, simplemente, o yo le llamo un muerto vivo. Nosotros nos comprometíamos en esa militancia política porque no teníamos derecho a participar, no nos dejaban participar. Luchamos por la democracia, para que volviera la democracia, para tener los mismos derechos e igualdad de vida que el resto de la sociedad. A la clase media para abajo no había derecho a participación. Estábamos totalmente afuera, totalmente marginados de la historia. Entonces nosotros veíamos que la única forma de poder participar era unirnos, era trabajar por la democracia. Y bueno, era muy duro participar, había que tener un poco de coraje, había que estar muy organizado. Y entonces nosotros lo organizamos y entramos a militar en la Juventud Peronista. Yo fui responsable de lo que nosotros le llamamos zona norte. Yo empecé en la UES,
En el año 1970. La zona norte se compone, mejor dicho, del departamento Belgrano, Chacabuco, Ayacucho y Junín y San Martín. Nosotros empezamos con la UES, participábamos, hacíamos algunas movidas territoriales, es decir, íbamos a los barrios, participábamos en la reconstrucción de alguna escuela, ayudábamos a la construcción de una casa, hacíamos charlas de militancia política. Y esta zona era una zona muy politizada, porque en esta zona era oriundo don Sinibaldo Franco, que fue el caudillo más significativo que tuvo la provincia a nivel de lo que es la tendencia revolucionaria del peronismo. Y después yo ingreso a la universidad y empiezo a trabajar en Juventud Universitaria Peronista. Para nosotros era el candidato natural, don Sinibaldo. Lo que pasa es que don Sinibaldo ya era muy viejito, es así que muere en la campaña al que él nos pidió que pusiéramos como gobernador, a don Elías Adre. Franco fallece y entonces terminamos, viene a Valmedina, la reunión se hace en Concarán, en el norte de Puntano, y se decide apoyarlo a Adre. Y así surge, ¿no es cierto?, la candidatura de Adre. Más vale que nosotros aceptamos, gustosos que fuera, más si venía pedido por don Sinibaldo Franco. Y él no se equivocó ni nosotros tampoco en la elección. En el 73 nosotros apoyamos a Adre acá, en San Luis, y a Cámpora a nivel nacional. Yo creo que la juventud peronista en la provincia de San Luis fue que marcó realmente la historia del peronismo, porque nunca había gobernado el peronismo en la provincia. Elías fue una muy buena persona, un turco tosudo, eso sí. Era duro para entender algunas cosas, pero se podía discutir. Era un tipo que gobernaba a puertas abiertas, tipo que ideológicamente era muy claro. Nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno. Primero porque nosotros lo llevamos en el poder, es un poco testarudo el turco, pero dentro de todo los escuchaba y nos daba la posibilidad de trabajar. Y bueno, nosotros todo lo que se hacía para el bien de las personas y los derechos de las personas, nosotros trabajábamos. Creíamos que con nuestra participación política nosotros podíamos llegar a modificar los estamentos de la sociedad, de una sociedad arcaica, estructuralmente tradicional y totalmente vetusta como era la que tenía la República Argentina en esa época. Había muchas charlas, congresos para hacer nuevas leyes, no importa, nos peleábamos, o sea, yo me acuerdo las asambleas eran multitudinarias y había muchas diferencias de posturas y qué sé yo, pero lo que había era participación. Fue un gobierno popular en serio en San Luis. Se pudieron hacer muchas cosas con don Elías. Graciela de muy joven participó con nosotros y fue muy compañera y compañera del pueblo, compañera peronista, amiga del pueblo. Saltana Carrá también era un chico del pueblo. Nunca le pregunté mucho de la militancia de él, porque yo no sabía con quién trabajaba en la militancia, pero yo sé que eran todos universitarios. Yo de Negrito Ledesma no lo conocía yo en militancia porque era muy joven, no era un militante de la juventud nuestra. Era un poco de la juventud universitaria. No podía haber ocurrido con estos chicos esto que se hizo acá por simplemente ser militante, por tener una ideología política. Haber hecho lo que se hizo con ellos es algo que en mi cabeza no cabe ningún tipo de razonamiento, porque han sido mis compañeros, mis amigos, pero yo lo acompañaré mientras viva, y si hay otra vida divina, los acompañaré igual.
Graciela era una persona muy especial, introvertida. Era una flaca muy linda. No solamente físicamente era linda Graciela, era linda espiritualmente. Con un carácter fuerte, pero era muy buena amiga. Y para mí Graciela era todo ternura. Para mí Graciela, ¿cómo te puedo decir? Ella en su mente tenía la de ayudar. Una niña delgada, alta, morocha. Doña Dominga, ¿cómo era su hijo? ¿Cómo me lo podría describir? Oh, era una preciosura de hijo. ¿Cómo era Pedro? Era un tipo muy charlatán, muy alegre, como hacíamos un montón de cosas, siempre tenía que estar haciendo cosas. Nunca dijo yo, nosotros, siempre decía todo. Nombraba en su discurso a todo, no yo, decía. Al Pedro lo recuerdo en su figura de tipo de teatro, de la música, de la poesía. Era un tipo tierno, Pedro. Santana Alcaraz militaba conmigo en Juventud Universitaria Peronista. Él era un estudiante de física. Yo lo conozco en el 70, cuando llega él como estudiante. Rápidamente se incorpora a la Juventud Universitaria Peronista y empieza a participar con nosotros. Sandro era un gran compañero, un tipo muy humilde. Calladito, compartíamos algunas cosas que tenían que ver con lo académico. Él militaba en la JUP en ese entonces. Como persona era un hombre, un chico extraordinariamente capaz, era humilde, era callado, no, de muy pocas palabras. Él era muy inteligente, era peronista como nosotros. Graciela vivía con su mamá. Preocupadísima porque mamá trabajaba día y noche para poderla sostener. Podía leer lo que estaba pasando. Yo nunca me voy a olvidar cuando me decía, negro, tenemos que hacer cosas. No sé cómo vamos a juntar un mango, pero tenemos que hacer cosas. Con una personalidad muy definida. Sabía lo que quería y luchaba por lo que quería. Ayudar a aquellas familias de pocos recursos, ¿verdad? Que a lo mejor eran muy numerosas su familia, los hijos, y bueno, quizás no lo podían mandar al colegio y había que hacer algo para que los mandaran al colegio. Fundamentalmente era una mujer muy solidaria. Pero Graciela tenía esa característica de una persona que se hacía querer y se hacía respetar. Él quería a todo el mundo, a todo. Y a los chicos pobres no sabía de dónde sacar para darle. Mire usted. Por eso digo yo, tan mala suerte que tuvo. Sí, era un tipo, no sé, muy práctico, era muy sensible también, muy cariñoso. Muy afectuoso, cariñoso, un tipo, lo que nosotros acá en Cuyo le decimos el buen compadre. Después trabajó como maestro rural en una escuelita allá en San Luis, que yo me acuerdo que era para el lado del camino a Novolí. Porque ahí lo nombraron, por ejemplo, se recibió este año y cuando empezaban las clases lo nombraron por la buena clasificación que tenían de maestro. Así que mira, lo único, ¿no es cierto?, a pesar de esta desgracia que tuve, pero me siento orgulloso, ¿sabes? Orgulloso de mi hijo, porque quien lo conoció, quien lo trató, no sabe más que alabármelo. Sandro siempre llevaba en la solapa de su saco este santito indio. La característica de él, en esa época nosotros en la universidad íbamos con saco y corbata. Llevaba un saco azul cortito, corbata,
y un seferín, una muncura de esos triangulitos o cuadraditos. Por las características de él, no creo que se haya merecido un final de este tipo. Conmigo sabíamos estudiar, por ejemplo, estudiábamos Mao y estábamos toda una tarde entera estudiándolo, discutíamos, hablábamos, tomábamos mucho mate, pero tenía una mentalidad científica, le llamo yo, porque tenía muy estructurada su capacidad, digamos, de estudio. Yo quiero reivindicar la militancia de Sandro, de Graciela, de todos nosotros, porque en Sandro implica nuestra militancia. La juventud peronista se forma con campesinos, con mineros, con un poco de estudiantes, todo ese tipo de cosas. Por eso se pudo lograr hacer una masa importante de juventud, ¿viste? Y habíamos logrado el objetivo de habernos reunido en participar en política. Eran los proyectos que nosotros teníamos en nuestras reuniones, llegar a tener poder o cargos políticos para ayudar a los compañeros que no tenían nada, absolutamente nada. Era más la juventud que los políticos viejos. Entonces era un poco que nosotros fuimos cubriendo los cargos políticos en distintos lugares, en la salud pública. Eso era una cosa que nosotros la habíamos ganado, no era que nos habían regalado nada. Para mí, personalmente, era como que había tocado un poco el cielo con las manos porque tenía la voz y voto para reclamar los derechos de las demás personas. Mi hermana inició su militancia aquí en el pueblo, como los otros chicos, ¿no? Antes del golpe era, ¿cómo te diré?, trabajar organizadamente, socialmente, en los barrios, con la gente, con lo más humilde. La militancia de ellos era en la parte social, pegar panfletos, pegar afiches. Y nosotros teníamos un grupo de gente que los sábados y domingos trabajábamos para los que no tenían vivienda, los que tenían las casas rotas, arreglar. Bueno, era ayudar a toda colaboración. Él no era de política. No sé por qué me lo embarraron de esa manera. No era militante secundario. Después sí se incorporó a la Juventud Peronista, era más como es una militancia barrial. Él se dedicaba, o sea, en la cuestión barrial. La que era chica, que era novia de él, una chica buenísima, hermosa. Dice que él militaba en la Juventud Peronista. Puta que me cayó mal, caramba, eso. No puede ser, digo yo, pero como lo dijo ella. Sí, yo empecé a militar con él, sí, más o menos en esa época, sí, 75. Él quería ayudar a los pobres, ¿ves?
Él siempre pensó en ayudar a los pobres. Sandro militaba en la JUP, Juventud Universitaria Peronista. La Juventud Universitaria Peronista participa en una campaña de reactivación educativa en toda la provincia de San Luis. Fundamentalmente, el trabajo territorial lo hacía tanto la JUP como la JP. Y en ese rescate cultural se trabaja en coordinación con la Juventud Peronista en el Frente Territorial y se lleva los centros de cultura popular, los centros de capacitación laboral y los centros educativos que eran donde se aprendía a leer y escribir. Nosotros con Sandro también trabajábamos en DINEA, que era el método de Pablo Freire. Él trabajó en los grupos, uno de los grupos que yo dirigí en DINEA. CREAR se llamaba, donde el sistema era el pueblo educa al pueblo, creando la conciencia. Yo, de la Juventud Peronista, yo pasé a formar parte de Montonero. Yo lo veía como un medio de lucha, porque ahí no hay que hacer una confusión en el tema. Eso era una organización de lucha para conseguir objetivos. ¿Qué es lo que quieren los objetivos? Que la gente, que las patronales cumplieran con la ley para que los obreros tuvieran sus beneficios y sus derechos, que no los tenían. Entonces el gobierno apoyaba todo ese tipo de cosas, que la gente cobrara su salario, que pudieran mandar a sus chicos a la escuela, que los que estaban enfermos se les pagara, que los gremios funcionaran. Bueno, yo cumplí al pie de la letra. Y yo no había nada que esconder, porque yo militaba en Montonero, no quiere decir que andaba matando a la gente. Yo simplemente era una militancia donde yo creí que estaba cómodo militando. Y me sentía útil trabajando en esa militancia. Y bueno, yo me puse de pie porque me había cansado de trabajar por la comida. Y protestaba por mis derechos porque eran mis derechos. Dignamente, no los podía claudicar. Y si había que morir de pie, porque de rodillas no tenía sentido. Vos veías en ella reflejada un amor a todo esto y sin duda, y eso yo me juego la vida, que sin maldad. Sin maldad. Graciela no tenía trabajo, ella ayudaba en el hospital del pueblo, ayudaba a los médicos. Me decía, hagamos ferias de ropa usada. Eran siempre las ideas de Graciela, ¿no es cierto? Tenían un ideal, estaban convencidos, sabían, hablaban de esto que nos está sucediendo ahora. Primero, el trabajo barrial es como se conoce, de ver las reivindicaciones de la gente y orientar y llevar adelante y uno hacer todo para conseguir esas reivindicaciones. Yo primero rabiaba, y después me dijo, mirá con lo que me paga mi hijo, qué sé yo, no estás seguro si fue o no fue. A mí nunca me dijo nada, ¿no? Ni que militaba en la Juventud Peronista, ni en los Montoneros, ni cosas así por el estilo. La novia dijo, yo sé que en la Juventud Peronista trabaja. Ay, creí yo. Recién creí que estaba en la Juventud Peronista. Pero no lo creía antes yo. Se distribuía volantes, se daban charlas, se hablaba con la gente sobre las reivindicaciones y lo que se podía hacer. Él quería que los pobres tuvieran comodidad, tuvieran
que comer como los otros y no que pasaran lo que pasa, los pobres. O sea, eso es lo que hacíamos a grandes rasgos en la cuestión de la militancia nuestra. También pintadas, propaganda, obleas, de todo. Lo mismo como militante era muy apreciado porque él era un chico que participaba en cualquier tarea. Entonces con el Sandro, Jorge Salinas, Olga Gleyel, todos militamos en la organización Montonero, porque Montonero era una organización político-militar. Nosotros éramos fundamentalmente cuadros políticos. Había otros compañeros que eran cuadros militares. Nosotros militábamos dentro de Juventud Peronista con un conjunto de compañeros que fuimos instruidos, formados en la militancia y tuvimos un compromiso, creo yo, bastante importante. Fundamentalmente Sandro y cualquiera de nuestros compañeros tenía una clara conciencia por qué luchábamos y las consecuencias que nos traía esa lucha. No éramos idiotas, nosotros habíamos abrazado un proyecto, éramos peronistas y soñábamos en la construcción del hombre nuevo. Viene el golpe de Estado del 76, donde nosotros, todos los que participábamos, fuimos a parar todos presos. Los que más participamos supuestamente éramos agitadores, éramos extremistas. Bueno, nosotros lo sentimos de una manera restringido, no se podía trabajar mucho porque ya el gobierno nacional estaba apoyando mucho a la derecha y era imposible porque ya volvían a tomar fuerza las empresas, los poderes tenían fuerza y ya se quitaba el poder a nosotros. Pero nosotros seguimos trabajando, pero ya no era con la misma posibilidad de hacer las cosas como correspondía, porque no te limitaban a trabajar. Yo quedé trabajando en el gobierno, pero con todas las limitaciones, porque ya el gobierno había perdido el poder, ya no había poder a nivel nacional, nosotros no se podía trabajar mucho. O sea que había que limitarse a todo porque era una orden de que, no había más poder. Y bueno, en el golpe de Estado yo quedo sin trabajo, por supuesto, porque es natural. Había posibilidad de que los que querían emigrar se podían emigrar. Yo nunca acepté eso, me quedé porque yo sabía que nunca había cometido ningún tipo de errores ni ningún tipo de falta, que había cumplido con la ley. Si yo había cumplido con la ley no tenía por qué esconderme ni por qué irme a ningún lado. Los veíamos todos los días, pero no se podía hablar del tema y ya no había más organización, ya estaba todo totalmente disperso, ya no se podía hacer nada. Nada. Lo que no esperábamos, una brutalidad que se dio con el golpe de Estado. Yo no puedo hablar mucho de mi hijo porque me dan ganas de llorar los gritos. Esa noche era para el Día del Estudiante, o antes del Día del Estudiante, no recuerdo bien. Esto me lo dijo el propio Pla, esto me lo dijo él. Dice que mi hijo venía caminando, porque usted le había dado una hora para volver, y se venía caminando y lo encontraron los muchachos. Negro, y dice, ¿dónde vamos? Voy a casa. Le digo, van a ir, te llevamos. Dice. Y ahí cuando encontraron el operativo por ahí cerca, entonces se bajó, Cobo era, creo. Se bajó con el arma en la mano, dice, tiraron usted, le pegó un soldado. Así. Y ahí lo agarraron, lo llevaron a él. Yo me acuerdo haber escuchado a los patrulleros pasar y después enterarme de que era eso, que era la detención de él y de Cobos y de Juan, o sea, de los tres. Había habido un procedimiento en San Luis
donde habían abatido a un muchacho de apellido Cobos y le habían encontrado un papel donde nombraban a mi hermana, al Gringo Fernández, a varias personas. La última vez que yo vi a Graciela fue el 21 de septiembre de 1976, que fuimos detenidos en la misma madrugada en la localidad de La Toma. Vine y la casa era un desorden total. Habían invadido todo, absolutamente todo. Pero mi hermana me contó que le habían abierto la puerta con tiro. Cuando a mí me secuestran, derrumbe, raje, un griterío, corrida, el techo, las ventanas, nosotros estábamos en esa ventana y golpeaban, paz, 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 se escucharon. ¿Viste? Golpes y gritos. La casa estaba llena de gente. Toda gente armada, levantate, puteada, trompada. Y después cuando abrieron la puerta a tiro, yo me levanté, dice, me sentaron en una silla, levantaron a Graciela y la llevaron. Fui hasta su casa para ver si era realidad y bueno, ahí pude comprobar que sí, que era así, que la habían detenido. Yo lo único que hice es recomendarme en Dios y que les pedí que no mataran a mi familia. No la mataran. Es que nosotros lloramos, ¿viste? Y agarramos a mi viejo y no. Los agarraron de los pelos, sacaban para atrás. Mucho ruido, mucha violencia, gritos. Dice el tipo dice, bueno, si la mujer o los chicos siguen llorando, gritando o haciendo lo que hacen, mátenlo. Mátenlo. Así nos dio la orden como si fuéramos, que no éramos personas, ¿viste? Éramos animales. Y eso deja muy marcado. Entonces yo lo traigo a mi hijo, me lo traen ahí. Nos vinimos cuando quiero el auto se nos cruza así. Se bajaron, Becerra lo agarró así, tapado con la cabeza, así, capuchado. Así. Y son los montoneros, dice, te vamos a hacer bota, ¿por qué vendiste? Que si no, yo no tengo nada que ver, que me viene a joder, se me dijo ahí. Y agarra el otro, el flaco alto ese mechudo, me agarra no me pegó. Me agarra con la pistola, pegame así, tirate al suelo, viejo, mierda, dice. Entonces yo me tiro para ese lado y lo veo a Pla, que está con la 45 en la mano, y se lo llevaron al hijo. De ese día no lo vi nunca más. La sensación mía, ¿no? Era como no estar, o sea, no... Lo detiene la Universidad Nacional de San Luis. Él estaba en una clase, lo van a buscar a la clase, lo sacan normalmente y de allí no se vio nunca más. Estábamos en esa clase tipo 9:30 de la mañana, 10 más o menos. Se abrió la puerta muy violentamente, esa puerta de ahí. Entraron 2 personas de civil preguntando por quién era Sandro Alcaraz. Me di vuelta, estaba atrás mío. Yo, acompáñenos, fue la palabra que escuchamos. Afuera alcanzamos a ver 2 personas con uniforme, con armas. Sandro se levanta cuando le dice que lo acompañen. Llegando a la puerta, Sandro dice, mis cosas, no, déjela nomás. Lo vimos de atrás, cuando se lo llevaban a Sandro, por el pasillo hacia lo que era antes el rectorado. Entonces cuando la traen a Graciela, yo me sorprendo que la traen. Graciela me miró con una cara como diciendo, defendeme, tía. Y yo la vi a ella ya detenida en una situación muy delicada, porque ya había estado torturada, había estado sometida a un submarino que le hicieron en el pueblo. Había una piletita de agua ahí cerca de mi oficina que ahí la habían puesto con la cabeza en el agua, que le ponían la cabeza en el agua y le sacaban, la ponían en el agua y se la sacaban. Y en mi casa destrozaron todo lo que había, buscando algún documento, algún arma. Yo no tenía arma, no tenía documento, nada, absolutamente nada. Lo sacaron maniado, a los golpes para afuera, y él decía, dejen los chicos, dejen la familia, ¿qué buscan? No, la orden era sacarlo y llevarlo. En La Toma me torturan casi al límite.
Y hay otra persona que trabajaba en la policía que era radiooperadora, una señora, que ella escuchó esa madrugada cómo nos torturaban a mí y a Graciela. Los gritos, ay, 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 eso. Dijo, yo lo vi a Fernández cuando lo sacaron empapado en sangre. Y eso era verdad porque yo me habían golpeado de tal forma que yo sangraba por las narices, por la boca, los oídos, muchos problemas. Los gritos se dejaron de escuchar. Y nos trasladaron a ella, a mí y a otros compañeros más a la ciudad de San Luis. Se entera mi madre de que se la habían llevado a San Luis, que es donde me avisan a mí. Bueno, yo vengo inmediatamente, fui a San Luis a buscarla. Y acá en San Luis estábamos juntos en un lugar que sabía que estaba ella, pero como teníamos la capucha, no podíamos conversar, estábamos prohibidos de conversar, todo vendado, no podíamos. La vi y escuché su voz de clamor en el momento que la torturaban. Después nunca más supe de ella, nunca más la escuché. Cuando fuimos a las 5 de la tarde, Pla nos tiene la noticia de que habían aparecido unos cadáveres. Y después nos enteramos de la tragedia y catástrofe y daño, rotura de todo un afecto y de tiempo y de una persona en particular. Yo no recuerdo bien si fue al otro día o transcurrido un día o dos. Veo dos personas muy mayores sentaditos y tomaditos de la mano, que me llamó la atención a esa hora y en este lugar. Nos preguntamos, como siempre, ¿son los papás de Sandro? Que pregunta, no tienen noticia de él, no sabemos dónde está, querían averiguar, nadie daba respuesta, nosotros desconocíamos toda esta situación. No me imaginé nunca que le hubiera ocurrido una cosa así a Alcaraz. Yo a él no lo vi nunca, pero los rumores que había ahí en el dedo era que lo habían secuestrado a Sandro. Primero que fue detenido, que fue torturado, muy torturado, que jamás habló y por eso lo matan. Y yo tuve suerte de que toda la sesión de submarino que se me hizo, soporté, aguanté, y yo creo que la gran fe que tenía yo de vivir y fe en Dios. Y tratar de aguantar hasta el límite de la vida. Y la mayoría de las veces que se torturaba en esa forma que se torturaban, los compañeros quedaban en la tortura. Supuestamente había que llevar cuerpos a las salinas del Bebedero y otros dijeron a la Florida. Cuando a mí me fueron a tirar por muerto, yo estaba vivo, dijo uno de estas personas, a este tipo yo no lo voy a tirar a ningún lado porque está vivo. Si que se haga cargo el hijo de puta de Becerra, o algún otro que lo mate, pero nosotros no lo vamos a matar, lo vamos a llevar de vueltas a la ciudad. Estaba mal, pero podía escuchar. Y yo escuché esa interna que había entre ellos. Esta es la historia que me tocó vivir. No sé qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la formación ideológica, política que fuimos capaces de alcanzar. Muchas veces me lo preguntaron, ¿qué haría frente al torturador? Nada. Tiene que ir preso, tener el mejor abogado defensor y el mejor tribunal. Porque si yo hiciese lo contrario, no habría ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Y fíjate vos que por suerte no solamente lo pensé yo. Miles de compañeros y compañeras que sufrieron la cárcel, la tortura y la persecución, actuaron de la misma manera.
Sí, yo fui todos los días al juicio. Todos los días. En una silla de ruedas iba. Conforme, pero no contento porque no me dijeron dónde estaba el hijo, dónde lo habían sepultado. Mire, yo iba con la esperanza de que me dijeran dónde lo habían tirado, qué lo habían hecho, pero no tuve la suerte. Y fíjese que Plas dijo, cuando dijo, queremos saber dónde está mi hijo, no sé quién le dijo, la nieta o el hijo, que eso no lo van a saber nunca, dice. Le gritó Plas. Estoy esperando que si hay otro juicio voy a volver a ir, porque estoy esperando que me diga dónde me lo tiró, para tenerlo como un cristiano, no tirado como un perro. No. Tan chiquito. Tener la esperanza de que algún día voy a saber dónde están para traer los huesos siquiera. Yo siempre tenía fe que iba a llegar a un juicio a la verdad. Es muy importante, el juicio fue, yo creo que en San Luis, como un hito importante en la historia de San Luis. El juicio en realidad ha sido un ejemplo. Mi nombre es Enrique Ponce, soy abogado. Fui el representante legal de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, conjuntamente con los familiares de los desaparecidos Graciela Fiochetti y de Pedro Ledesma y Santana Alcaraz. También fui el apoderado de la querella de Víctor Carlos Fernández. Y yo lo viví con mucha emoción, con mucha angustia, porque un poco mezclado de todo este tipo de cosas, porque había pasado tantos años, tenía que mirarles la cara a esta gente, haber visto, haber escuchado lo que hacían, porque no solamente me torturaron a mí, no solamente mataron a Graciela y a Santana y el chico Ledesma. Hubo muchas cosas más que no se dicen porque la gente no quiere hablar. Recientemente se llevó a cabo este juicio oral y público en San Luis con una sentencia ejemplar después de 6 meses de estar presentes en los debates orales y públicos, ¿no? Bueno, en este caso, lamentablemente no pudimos llegar con el resto de los imputados que tuvieron participación en estos crímenes de lesa humanidad. Tuvimos la suerte de tener unos jueces ejemplares, ¿no? Donde hubo un fallo ejemplar. Fueron condenados a la máxima pena, que es la prisión perpetua en cárcel común, por parte del Tribunal Oral. El máximo responsable del área 333 de seguridad, el ex teniente coronel o coronel Fernández Gés, fue condenado el que era el segundo jefe de policía y, por así decir, el que tenía mayor responsabilidad operativa, dirigiendo los grupos de tareas para la desaparición de los compañeros y dirigiendo personalmente y participando de las torturas el ex capitán del ejército Carlos Esteban Pla, y 3 policías, Víctor David Becerra, fallecido, el segundo comisario también del D2, Juan Carlos Pérez, y el cabo Orozco, todos ellos miembros de ese siniestro Departamento 2 de Informaciones que era la mano de obra, digamos, que llevaba a cabo todos los operativos de secuestros, desapariciones y torturas bajo mando operacional del comando acá en San Luis. No va a haber paz si no hay un esclarecimiento total. Hay muchos que están condenados y hay muchos que no están todavía. Todo esto no lo podemos hacer borrón y cuenta nueva. De alguna manera hay responsables que nosotros los conocemos. Hay varios de los que estaban en ese momento ahí trabajando, otros que los llamaron y todavía no están condenados, no los han llevado, nada. No sé qué irá a seguir, porque nosotros sabemos que caminan impunemente a nuestro lado muchos genocidas ahora, ¿no? Hay muchísimos más que tendrían que someterse a proceso.
Estamos en este momento en una instancia de apelación ante casación por parte de los abogados de los genocidas, pero sin perjuicio de ella y en función de lo que significó ese juicio con toda la prueba que hubo, nosotros no dudamos que va a terminar siendo cosa juzgada como lo fue la sentencia de Checo Lazo, lo de Von Bernis y otras más que están saliendo en el país, ¿no? Desde el punto de vista legal, más allá de la documental o no, con todo lo que significa la declaración de las víctimas, de los familiares y sobre todo los testigos vivientes del horror que fueron los ex detenidos, no queda absolutamente ninguna duda de la responsabilidad que tuvieron y de allí la certeza que tuvieron los jueces para condenarlos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante por eso, y además porque sigue, o sea, todos los que quedaron implicados, o sea, siguen juzgándose, no tendremos nosotros participación directa, pero con lo que dijimos nosotros, quedan implicados un montón de gente más que no estaba ahí, que estos serían los principales, las cabezas visibles. A partir del hecho de Cobos, todos los hechos concomitantes de el resto de los compañeros detenidos, desaparecidos, resultó fundamental, porque a partir de la acumulación de las causas, siempre aparecían los mismos responsables y la misma metodología. Y ese es quizás la base fundamental para que hayamos llegado a una sentencia como la que llegamos acá en San Luis, que creemos que es una sentencia muy importante. Creo que la sociedad, los que vieron el juicio, los mismos jueces llegan a esa sentencia condenatoria ejemplar porque ven los hechos, y en esos hechos se toma conocimiento de la labor que ellos hacían. Era un compromiso solidario, un compromiso colectivo, un compromiso de militancia, de estudio. Eran jóvenes comprometidos con los humildes que llevaban adelante labores realmente admirables. En todos lados, en todo el país se tiene que seguir haciendo el juicio, que se tiene que acelerar, y que estén en cárcel común. O sea, eso es una reivindicación de de todos nosotros, ¿no? Así como le llegó la hora de la verdad y de la justicia a los represores que fueron condenados, yo creo que tendrá que llegarle a los asesinos de los demás compañeros, porque acá en San Luis nosotros sabemos. Después que pasó esto, que mi viejo participó en mi juicio, que se logró condenar a toda esa gente que hizo tanto mal, y bueno, uno va cicatrizando, no todo, pero va tomando otro rumbo, ¿viste? Es decir, que te sentís mejor. No creo que esto haya sido en vano. Todo este esfuerzo es parte del proceso histórico que vive la República Argentina. Y en algún momento todo este tipo de conflictividad va a ser la que va a llegar a lograr la madurez que necesita nuestro país. ¿Otra vez, gringo? Sí, un gustazo. Háblele fuerte. Señor, nosotros venimos a ver si usted conoce el problema que esos cuerpos que encontraron enterrados acá. Yo conoce usted? Sí, sabía yo ser encargado de la empresa cuando pasó esto. Ajá. Pero, ¿cómo se llama? A mí me dejaron ir hasta ahí nomás, después para allá no me dejaron pasar. No dejaron pasar. Bueno. Muy agradecido. Listo, vamos. Y un placer. Entren por donde quieran, por ahí era mejor para entrar ustedes, pero si ustedes quieren ir por acá, vayan por acá. Bueno, sí, bueno, son gracias. 7 hebras la alhambra, así que... Gracias. Este lugar, La Salina,
está a 35 kilómetros de la ciudad capital de San Luis. Acá se encontraron los cuerpos de los compañeros Fiochet y Alcaraz. Son los dos cuerpos que sacaron de acá, que esos chicos venían de la toma. Acá hay una cruz que se le colocó los lugareños a estos difuntos. Estamos acá, esta es la zona donde se enterraron, se hallaron sus cuerpos, que lo enterró los militares cuando lo mataron a estos chicos, los sepultaron acá. Y bueno, tuvieron que sacarlo porque los lugareños descubrieron esto. Entonces, no se podía ocultar todas estas cosas, ¿no? Me he preguntado muchísimas veces, y lo dije en el juicio también, que yo me preguntaba por qué yo quedé vivo. Yo creo que sí, un poco se viene el peso de la historia, pero estoy vivo, estoy de pie. La voy a seguir manteniendo la historia y la voy a hacer pública mientras Dios pueda, para que se sepa la verdad. Yo creía que cada día que pasaba se frustraba la esperanza de saber qué es lo que había pasado con los compañeros y con miles de compañeros. Yo tengo una esperanza enorme en el futuro. Yo la veo más allá de lo que muchos pueden verla. Yo creo que hoy tenemos un futuro infinito, pero tenemos que hacernos cargo y ser responsables de seguir luchando, que este futuro no se vaya a quedar desvanecido en ningún momento.